Libro Padre Emiliano Tardif, Jesús está vivo, escrito por José H. Prado Flores. Continuación del capítulo 7. Ayudas para la sanación. Segmento C. Arrepentimiento. El arrepentimiento favorece la sanación física e interior. La enfermedad en sí, no esta o aquella enfermedad, es producto del pecado. Si nos arrepentimos del pecado y nos convertimos a Dios, necesariamente van a cesar las consecuencias del pecado. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. 1 Corintios 11:30. Confieso que hay personas que viven en pecado y que son sanadas por el Señor, pero también soy testigo que la mayor parte de las que reciben curación son conducidas al arrepentimiento. Sin embargo, el camino más normal es el que encontramos en el Evangelio. Primero, la sanación del pecado. Tus pecados te son perdonados. Después, la sanación física. Levántate, toma tu camilla y anda. Marcos 2:5-11. Altagracia Rosario era una joven de 26 años que estaba sorda desde hacía 2 años y que llevaba varios meses ciega. Además, una anemia la mantenía en cama, esperando lentamente su muerte. Su mamá la llevó a la quinta reunión de Pimentel en 1975. Había tanta gente por todas partes que la acostó en el suelo. La pobre enferma, sorda y ciega, sufría mucho y no se daba cuenta de lo que pasaba. Al día siguiente, había sanado completamente, veía y oía perfectamente. Pero lo más maravilloso no fue que le abrieran los ojos y los oídos, sino que el Señor entró en su corazón, apartándose inmediatamente de una situación de pecado en la que vivía desde hacía tiempo. Luego se hizo catequista y daba su bello testimonio en San Francisco de Marcoris, de donde ella era originaria. Meses después, y viendo las delicias de la nueva vida que Jesús le había dado, cayó enferma de fiebre. El 18 de noviembre dijo alegremente a su mamá: oí la voz del Señor en mi corazón que me decía que dentro de 2 días vendría a buscarme para llevarme con él. Su mamá le respondió: Altagracia, no digas eso. Es tu fiebre la que te hace delirar y pensar que es la voz del Señor. No vuelvas a repetir eso porque se van a burlar de ti. Sin embargo, ella lo contaba a todas las catequistas que iban a visitarla, y efectivamente, el 20 de noviembre murió, feliz, cantando como un pajarito. Su entierro fue bello. En medio de cantos de alegría y de esperanza, ella había recibido la sanación total. Su muerte no fue luto, ni hubo lágrimas, sino felicidad y alegría porque se encontraba de manera definitiva y total con aquel que la amaba. Annette Giroux, de 28 años, sufría de Parkinson y fue llevada por sus parientes a la misa de clausura del Congreso de Montreal en el domingo de Pentecostés de 1979. A la hora de la comunión, un sacerdote subió a las gradas del estadio y le ofreció la comunión, pero ella dijo: no puedo comulgar porque vivo en pecado. Llevaba 2 años que vivía en concubinato. Allí mismo decidió cambiar su conducta, se arrepintió, se confesó, comulgó y tomó el riesgo de la fe. Al regresar a su casa, le dijo al hombre con quien vivía: a partir de hoy, no me consideres tu mujer, a no ser que te quieras casar conmigo por la iglesia. En 3 días regresó a la casa de mis padres. Tomó una habitación aparte y 2 días después despertó sintiendo un gran calor
en todo el cuerpo. Se levantó, dándose cuenta de que no tenía el dolor propio de su enfermedad. Estaba completamente sana, así, sana de su alma y de su cuerpo. Regresó con sus padres. 2 meses después, se celebró el sacramento del matrimonio con la presencia del grupo de oración que había escuchado su testimonio. Ella primero se arrepintió y después fue sanada físicamente. En el siguiente caso sucedió al revés. Mariano tenía 10 años sin entrar a una iglesia, pero fue curado de su adicción alcohólica y de úlcera el día en que su madre, doña Sara, dio testimonio de su maravillosa curación. Regresó feliz a su casa. Él quería comulgar, pero estaba impedido por su situación matrimonial, pues vivía en adulterio con una mujer con la cual ya tenía hijos. Como no era posible la separación, ni menos la unión con su primera esposa, pero él tenía verdaderamente hambre de Dios. Tomó aposento aparte de su mujer, así, viviendo como hermanos por unos meses. Pudo comulgar el día de Pentecostés, en que el Señor lo llenó de preciosos carismas para evangelizar. Me acompañó a muchos retiros a lo largo del país, hablando a las parejas para que perseveraran en la fidelidad al Señor en su matrimonio. Después de varios años de mantenerse en este difícil camino, el señor arzobispo, estudiando a fondo su primer matrimonio, encontró una causa suficiente por la cual aquel matrimonio no fue válido. De esta forma, fue posible casarse por la iglesia con la mujer con la que vivía. Fue una misa celebrada por el mismo arzobispo. La iglesia estaba llena de parejas a las que él les había predicado la fidelidad conyugal. Lo importante es que el Señor quiere sanarnos y completamente de acuerdo. Lo importante es que el Señor quiere sanarnos completamente, de cuerpo, alma y espíritu. A veces la sanación física ayuda a la conversión. A veces el arrepentimiento ayuda a la curación. Segmento D. Perdonando. Innumerables veces hemos sido testigos de cómo el perdón a nuestros enemigos desencadena la acción salvífica de Dios. La oración que el Señor nos enseñó dice claramente: perdónanos como nosotros perdonamos. Mateo 6:12. Por otro lado, casi todas las veces que Jesús promete la eficacia de la oración y la respuesta a nuestras oraciones, la une y la hace depender del perdón. Mateo 18:21, Marcos 11:25. Muchos piensan que perdonar es perder y no se dan cuenta que es ganar, porque así Dios nos libera de nuestros odios y resentimientos, nos asemeja a Jesús que amó y perdonó a sus enemigos y nos abre al perdón y a la gracia de Dios. El siguiente testimonio así lo muestra. Una vez sentí que el Señor me estaba pidiendo perdonar a una persona que me había hecho mal. Como yo no estaba dispuesto a renunciar a la venganza, me resistía y presenté la siguiente excusa: Señor, ¿para qué quieres que ore por ella si tú eres tan bueno que la bendecirás, aunque yo no te lo pida? Una clara voz interior me contestó: necio, ¿no te das cuenta de que al orar por ella, el primer sanado eres tú? Perdonar es resucitar en nosotros la nueva vida traída por Jesús. Perdonar y pedir perdón es como un relámpago que anuncia una lluvia fecunda. El testimonio de Evaristo así lo muestra. Desde muy pequeño, serios problemas con mi padre me obligaron a dejar la casa. Yo pensaba que el tiempo sanaría todos esos amargos recuerdos de mi infancia,
pero no fue así. Viví siempre cargando mi historia dolorosa. Dios me concedió la gracia de conocerlo en la renovación carismática, liberándome de muchas ataduras y dándome un fuerte impulso en mi vida de fe. Sin embargo, había algo que me faltaba. No tenía esa alegría espontánea y natural que veía en toda la gente de la renovación. Vivía amargado y aburrido. Así pasaron algunos años, hasta febrero de 1977, cuando mi padre cayó gravemente enfermo. Sabía que estaba ante la última oportunidad de reconciliarme con él, pero no tenía fuerza ni valor para hacerlo. El día 13, mientras él agonizaba, yo luchaba en mi interior, pues sentía que no tenía fuerza para perdonarlo. Me puse en oración y le dije al Señor: yo solo no puedo, Señor. Una voz interior me respondió muy claramente: tú solo no puedes, pero en mi nombre sí puedes. Todo es posible para el que cree. Con la fortaleza del Señor me acerqué a mi Padre y lo abracé, perdonándolo de todo corazón. Y no solo eso, sino que también le pedí perdón con lágrimas en los ojos. El rostro agonizante de mi padre se transfiguró, o tal vez lo que pasó es que yo lo veía con ojos diferentes, porque el Señor me había transformado a mí. Lo amaba con el corazón de Cristo Jesús y lo abrazaba con sus brazos. Desde ese día comencé a entonar un canto nuevo a nuestro Dios, una alabanza de alegría que no se ha agotado en 7 años. El Señor me ha permitido ver su gloria gracias a esta sanación interior a través del perdón. Ahora sí soy feliz y proclamo alegremente que el Señor hizo en mí maravillas, y doy testimonio de que todo lo puedo en aquel que me conforta. Otro testimonio muy bello lo narró Olga G. de Cabrera, de Guatemala. Por 10 años estuve sufriendo unos intensos dolores en mis piernas y brazos que se fueron deformando. Visité 15 doctores en busca de mi sanación, y uno de ellos me dijo que era necesario apuntarme la pierna izquierda. El 1 de mayo de 1976 quedé completamente inválida. Debía pasar el resto de mi vida en la cama y en una silla de ruedas que tanto odiaba. Sabiendo que había una misa por los enfermos en el gimnasio, tomé la determinación de asistir en mi silla de ruedas. Me colocaron hasta adelante. Cuando entró el cardenal Casariego, se detuvo frente a mí, tomó mis manos entre las suyas y me dijo: el Señor te ama y hoy te va a sanar. Cuando comenzó la oración de curación interior, lloré mucho y perdoné de corazón a los que tanto daño me habían hecho. Luego, cuando el padre Tardif oró por la sanación corporal, sentía que algo empujaba y me decía: levántate y camina. Sentí primero un fuerte calor y luego unos escalofríos. Con los ojos llenos de lágrimas, me levanté y comencé a caminar frente al altar. El Señor es tan maravilloso que me sanó física, moral e interiormente. Bendito y alabado sea por siempre su santo nombre. Gloria a ti, Señor, Rey del universo. Segmento E. Oración en comunidad. Jesús prometió: yo les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre, porque está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19, 20. La oración comunitaria tiene un poder especial.
concedido por el mismo Dios. Esto lo hemos experimentado ampliamente en nuestro ministerio. Por esta razón siempre nos gusta orar en comunidad, pues el discernimiento se enriquece al tener alguien una visión, otro más un mensaje, aquel una palabra de conocimiento, y todos oramos en lenguas. Sobra decir que el momento comunitario por excelencia es durante la celebración eucarística. Allí las sanaciones se multiplican. Desgraciadamente, hay gente mal acostumbrada que después de una oración comunitaria le gusta que se ore en privado por ella. Nosotros generalmente nos negamos, ya que eso significaría que la oración que acabamos de hacer careció de valor. Haciendo un resumen de mi ministerio, puedo afirmar que existe una tremenda diferencia en la oración comunitaria y la oración personal por cada enfermo. En cada uno de los retiros que he tenido en 10 años, había sanaciones físicas en todos y cada uno, mientras que orando individualmente por sanación, no he visto el mismo fruto. En cambio, en la oración de curación interior existen más frutos al orar por cada caso en particular, pero siempre es una comunidad la que ora por esa persona. En conclusión, pienso que hay pocas personas con don de curación, pero existen muchas comunidades con este carisma. De un campo vecino vinieron 15 personas a una de las reuniones de la oración de Pimentel. Venían cantando y alabando a Dios. Realmente era una peregrinación y su oración se prolongó todo el camino. Al regresar otra vez a su campo, comenzaron a compartir lo que el Señor había hecho y se dieron cuenta de que los 15 habían sido curados de algo. Entonces daban testimonio juntos. Anhelo el día en que una oración por los enfermos se pueda afirmar como en el Evangelio. Todos fueron curados.